Entre el legado artístico y la controversia del lujo, durante décadas, el nombre de María Sorté ha estado ligado a la televisión mexicana, al cine popular y a una trayectoria artística que pocos pueden discutir. Admirada por generaciones y reconocida por una carrera que se extendió a lo largo de más de 40 años, la actriz ha construido una imagen pública basada en disciplina, elegancia y permanencia. Pero en 2026, su nombre comenzó a circular con fuerza en redes sociales, medios de entretenimiento y programas culturales por una razón diferente: el debate en torno a su estilo de vida. Automóviles de alta gama, estacionados frente a propiedades exclusivas. Fotografías familiares tomadas en interiores amplios y refinados. Rumores sobre inversiones inmobiliarias. Fue una pregunta que no tardó en instalarse en la conversación pública. ¿Cómo vive realmente María Sorté lejos de los reflectores? Para algunos se trata de la recompensa natural de una vida dedicada al trabajo artístico. Para otros, ciertas imágenes difundidas este año despertaron opiniones encontradas y volvieron a abrir el eterno debate sobre celebridad, patrimonio y percepción pública. Este reportaje reúne testimonios públicos, observaciones del entorno artístico y análisis del fenómeno mediático que convirtió el estilo de vida de María Sorté en uno de los temas más comentados del año: la residencia, que despertó curiosidad. Elegancia clásica, privacidad absoluta y el valor simbólico de una vida construida con el tiempo. Mucho antes de que su nombre volviera a ocupar titulares por motivos relacionados con patrimonio y estilo de vida, María Sorté ya era considerada una figura sólida dentro del panorama artístico mexicano. Su carrera, construida con paciencia y permanencia, siempre estuvo vinculada con la disciplina profesional y con una imagen de elegancia sobria, que raramente se desvió hacia el espectáculo mediático. Por eso, cuando en 2026 comenzaron a circular imágenes y comentarios sobre la propiedad donde reside la actriz, el interés público no tardó en crecer. No fue una aparición cuidadosamente preparada para una revista. No fue una entrevista exclusiva sobre arquitectura. Ya una publicación diseñada para presumir patrimonio. La conversación nació de una forma más espontánea. Fotografías compartidas en eventos familiares, breves vídeos retomados por medios de entretenimiento, comentarios de personas cercanas, pequeños fragmentos visuales que, vistos por separado, parecían inofensivos, pero reunidos terminaron dibujando una imagen que captó la atención del público. Esa imagen fue clara. Ley de una residencia elegante, amplia y cuidadosamente mantenida, ubicada en una zona de alto nivel residencial de la Ciudad de México. Desde el exterior, la propiedad no llama la atención de forma inmediata. No existe el exceso ornamental que suele asociarse con algunas residencias de celebridades. No hay fachadas diseñadas para impactar, ni colores llamativos, ni esculturas monumentales visibles desde la calle. La arquitectura proyecta algo diferente: discreción. Muros altos cubiertos parcialmente por vegetación madura. Puertas de acceso sobrias. Un estilo clásico donde predominan líneas limpias y materiales nobles. Piedra clara. Hierro oscuro. Detalles arquitectónicos tradicionales. La impresión general transmite estabilidad, un tipo de lujo silencioso, ese que no necesita presentarse, ese que no parece pensado para ser fotografiado. Guay, quizá justamente por eso llamó tanto la atención, porque en tiempos donde muchas figuras públicas convierten cada rincón de sus casas en contenido digital, la residencia atribuida a María Sorté proyecta lo contrario: privacidad, intimidad, una casa hecha para habitarse, no para exhibirse. Sin embargo, fueron los interiores observados en imágenes puntuales los que despertaron una ola mayor de comentarios. Un salón principal de dimensiones generosas, pisos impecables, luz natural entrando desde grandes ventanales, cortinas pesadas en tonos neutros, sillones amplios de diseño clásico, una combinación de comodidad y elegancia. No había ostentación excesiva, pero sí detalles que revelaban un alto nivel de inversión estética y conservación. En una de las imágenes más comentadas apareció una biblioteca, estantes de madera oscura cubriendo una pared completa, fotografías familiares cuidadosamente colocadas, libros ordenados con precisión, pequeñas piezas decorativas que evocaban tradición mexicana. Aquella imagen generó una reacción inmediata entre admiradores de la actriz. Muchos señalaron que el espacio parecía reflejar exactamente la personalidad pública que siempre transmitió: sobriedad, refinamiento, una relación estrecha con la memoria y con la historia familiar. Otros enfocaron su mirada en el tamaño del inmueble. Ahí comenzó la controversia. No por la belleza del lugar, sino por lo que simboliza, porque en el imaginario colectivo mexicano, las residencias de figuras públicas siempre generan lecturas que van más allá de la arquitectura. Hablan de estatus, de éxito, de privilegio, de mérito. Y también de distancia social. En redes sociales comenzaron a circular comentarios de todo tipo, algunos escritos con admiración abierta. Después de tantos años trabajando, merece vivir así. Es una mujer que construyó su carrera con talento, se ve elegante y con buen gusto.
Otros adoptaron un tono más crítico. Los artistas viven en otro nivel. Es difícil conectar con ese tipo de lujo. La diferencia entre celebridades y la gente común sigue creciendo. Entre ambas posturas aparecieron voces más analíticas. Columnistas culturales recordaron que María Sorté pertenece a una generación distinta de artistas. Una época donde la estabilidad económica no dependía de viralidad digital ni campañas constantes, sino de años acumulados de trabajo en televisión abierta, contratos sostenidos y presencia permanente dentro de una industria con enorme alcance nacional. Eso implica algo que muchas veces pasa desapercibido: décadas de disciplina, horarios intensos de grabación, compromisos públicos, viajes, repetición constante de proyectos. La capacidad de sostener vigencia durante largos periodos no es menor, especialmente en un medio donde muchas carreras se apagan con rapidez. Quienes han trabajado en la industria televisiva mexicana explican que mantener una trayectoria como la de María Sorté durante tanto tiempo requiere más que talento. Exige adaptación, resistencia emocional, capacidad de reinventarse, construcción de reputación, decisiones financieras inteligentes. Por eso algunos especialistas consideran que el interés sobre su residencia revela una discusión más amplia. No se trata solamente del inmueble, se trata del significado que la sociedad atribuye al éxito visible. ¿Por qué una casa genera tanto debate? Porque la vivienda sigue siendo uno de los símbolos más poderosos de estabilidad y poder económico. Cuando pertenece a alguien que el público siente cercano desde hace décadas, el impacto emocional aumenta. La actriz no es percibida como una celebridad nueva, no aparece como una figura lejana, forma parte de recuerdos colectivos, de tardes frente al televisor, de historias familiares. Toque una memoria emocional compartida. Eso cambia la percepción. Haz que el público sienta cierta familiaridad. Cuando existe esa familiaridad, el contraste con una residencia exclusiva puede interpretarse de maneras muy distintas. Para algunos representa orgullo, una mujer que triunfó, que consolidó una carrera, que logró estabilidad. Para otros genera distancia, la idea de que quienes forman parte del entretenimiento viven en una realidad separada. Ese choque emocional fue especialmente visible en 2026. Se intensificó cuando medios retomaron versiones sobre otras características del inmueble: un jardín interior, una terraza amplia, áreas privadas para reuniones familiares, espacios diseñados para tranquilidad. Todo eso reforzó la narrativa de un entorno residencial cómodo, refinado y cuidadosamente preservado. No había señales de extravagancia impulsiva, no se trataba de lujo teatral, la sensación dominante era otra. Un patrimonio construido con el tiempo, con criterio, con permanencia. Eso también abrió otra conversación: la relación entre privacidad y exposición pública, porque María Sorté nunca convirtió su casa en una plataforma de promoción, nunca monetizó visitas exclusivas, nunca mostró recorridos completos, nunca abrió deliberadamente ese espacio al espectáculo. El interés nació desde afuera, desde la observación, desde la interpretación pública. Esa diferencia resulta importante, porque plantea una pregunta central en el mundo contemporáneo de la cultura y el entretenimiento: ¿cuánto de la vida privada sigue perteneciendo verdaderamente a quien la vive? ¿Y cuánto termina transformándose inevitablemente en tema público cuando hablamos de una figura tan reconocida? Hasta ahora, María Sorté ha mantenido la misma línea de siempre. Silencio. No respondió directamente a rumores, no habló de cifras, no confirmó detalles, no convirtió la conversación en debate personal. Ese silencio fue leído de distintas maneras: como elegancia, como prudencia, como decisión consciente de proteger su espacio, o como una forma de mantenerse al margen de una discusión que otros iniciaron. Sea cual sea la interpretación, la realidad es que la residencia de María Sorté terminó convirtiéndose en mucho más que una propiedad. Se volvió un símbolo, una imagen cargada de significados. Para algunos, el premio natural de una vida dedicada al arte. Para otros, recordatorio de las diferencias visibles dentro del mundo del espectáculo. Para muchos observadores culturales, caso revelador sobre cómo el patrimonio de figuras públicas sigue generando conversación profunda en una sociedad donde fama, prestigio y percepción colectiva permanecen estrechamente conectados. En medio de esa conversación, la actriz siguió adelante con absoluta discreción, sin declaraciones, sin exhibiciones, sin confrontación. Quizá ahí se encuentra el detalle más llamativo de toda esta historia. Mientras la conversación pública crecía alrededor de la casa, mientras las imágenes circulaban, mientras aumentaban interpretaciones y debates, dentro de esos muros altos y silenciosos, parecía mantenerse intacta la misma idea que acompañó su trayectoria durante décadas. Una vida construida paso a paso, con disciplina, con constancia, con elegancia. Hay bajo una convicción que parece mantenerse firme incluso en medio del debate más intenso, que la privacidad también puede convertirse, en tiempos de exposición constante, en la forma más poderosa de preservar una identidad. Los autos de lujo, elegancia sobre ruedas,
símbolos de estatus y el debate que volvió a colocar a María Sorté en el centro de la conversación pública. Sí, la residencia asociada a María Sorté despertó interés y abrió una conversación intensa sobre patrimonio y privacidad. Fueron los automóviles vinculados con la actriz los que terminaron por convertir ese interés en un debate mucho más amplio durante 2026, porque pocas imágenes generan una reacción tan inmediata como la de una celebridad entrando o saliendo de un vehículo de lujo. El automóvil tiene una carga simbólica particular. Is visible, is reconocible. Se mueve entre el espacio privado y el espacio público. Puede aparecer durante segundos frente a una cámara y convertirse en tema de conversación durante semanas. Eso fue exactamente lo que ocurrió. A comienzos del año, distintas fotografías tomadas durante eventos sociales y encuentros vinculados al ambiente artístico mostraron a María Sorté descendiendo de un elegante sedán negro. El vehículo llamó la atención desde el primer momento. Diseño refinado, carrocería impecable, ventanas polarizadas, detalles exteriores sobrios, nada llamativo en exceso, pero claramente asociado con el segmento de lujo. La escena no parecía preparada, no había poses, no existía una intención evidente de mostrar el automóvil. Va una imagen rápida, cotidiana. Guay precisamente por eso se convirtió en conversación pública. Los medios de entretenimiento retomaron la escena. Las redes multiplicaron el análisis. En cuestión de horas comenzaron a aparecer comentarios. Algunos celebraban el momento como una imagen natural de éxito. Otros observaban cada detalle. La marca, el modelo, la línea estética, la posible evaluación. A partir de ahí, nació un fenómeno muy característico del mundo contemporáneo. El automóvil dejó de ser simplemente un vehículo. Se transformó en un mensaje interpretado desde múltiples perspectivas. Para sus admiradores representó algo evidente, la continuidad de una figura que logró estabilidad después de décadas de trabajo. La imagen de una actriz veterana, que sigue proyectando seguridad y elegancia. La idea de que el éxito profesional también puede reflejarse en la comodidad elegida para el día a día. Pero hubo otro sector que reaccionó de forma distinta. Algunos usuarios cuestionaron el simbolismo del lujo visible, no necesariamente desde una crítica personal contra la actriz, sino desde una discusión más amplia. ¿Qué significa ver a una figura pública asociada a vehículos exclusivos en un contexto social donde la conversación sobre desigualdad sigue siendo constante? ¿Por qué ciertas imágenes provocan una reacción tan intensa? Y sobre todo, ¿qué parte de la controversia nace realmente del automóvil? ¿Y qué parte proviene de las expectativas que el público proyecta sobre figuras conocidas? Ese debate creció aún más cuando semanas después apareció otra imagen ampliamente comentada, esta vez en el contexto de una reunión familiar. Allí pudo verse una camioneta ejecutiva de gran tamaño, diseño contemporáneo, acabados premium, presencia sólida, espacio amplio, el tipo de vehículo asociado con comodidad absoluta y desplazamientos privados. La conversación volvió a intensificarse. Programas de espectáculos dedicaron segmentos completos al tema. Columnistas culturales ofrecieron lecturas distintas, y la percepción pública se dividió nuevamente. Algunos consideraron natural que una figura con trayectoria consolidada elija vehículos cómodos y seguros. Otros señalaron que el impacto visual de esos automóviles inevitablemente genera distancia simbólica. Pero varios analistas hicieron una observación interesante. El caso de María Sorté no puede analizarse como el de una celebridad nacida dentro del ecosistema digital. Ella no construyó su carrera mediante exhibición constante, no convirtió su estilo de vida en contenido diario, no promovió una imagen de consumo como herramienta de posicionamiento. Eso cambia por completo la lectura, porque la atención no nació desde una estrategia, nació desde la observación externa. Y aquello que parece no planeado suele generar más curiosidad que lo intencional. Muchos espectadores crecieron viendo a María Sorté en televisión abierta, en telenovelas familiares, en producciones que formaron parte de la rutina doméstica durante décadas. Su imagen está vinculada emocionalmente con distintas generaciones. Existe cercanía, existe memoria afectiva. Cuando existe esa conexión, el público suele interpretar cualquier detalle personal desde un lugar mucho más intenso. No se observa solo el automóvil, y observa lo que simboliza. La pregunta no es únicamente qué vehículo utiliza. La pregunta es qué representa. Elegancia, éxito, distancia, estabilidad. O quizá, simplemente una preferencia personal, que termina cargándose de significado porque pertenece a alguien conocido. Ese fenómeno quedó especialmente visible en redes sociales. Algunos comentarios expresaban admiración directa. Siempre ha sido una mujer elegante. Después de toda su carrera merece lo mejor. Diane Clays incluso en eso. Otros se enfocaban en el debate social. Estas imágenes muestran realidades muy distintas. Las celebridades viven en un universo aparte. La conversación no es sobre ella, es sobre cómo vemos el privilegio. Precisamente, ahí apareció el punto más profundo del análisis.
porque en realidad la conversación dejó de tratar exclusivamente sobre automóviles. Comenzó a hablar sobre percepción, sobre la manera en que el público interpreta el bienestar económico de figuras que siente cercanas, sobre la necesidad colectiva de traducir éxito artístico en símbolos visibles, while sobre cómo el automóvil sigue siendo uno de los objetos más poderosos dentro del imaginario contemporáneo. Especialistas en cultura popular mexicana también señalaron que existe un componente generacional. La elegancia asociada con María Sorté pertenece a una estética distinta, más clásica, más reservada, menos performativa. Los autos observados durante este año parecían seguir esa misma lógica. Nada estridente, nada excesivamente llamativo, diseños sobrios, tonos oscuros, presencia fuerte pero discreta, vehículos que transmiten comodidad y prestigio sin buscar espectáculo. Eso alimentó todavía más la conversación, porque reforzó la idea de coherencia estética. Su imagen pública y su estilo de vida parecían hablar el mismo lenguaje. Elegancia tradicional, discreción, cuidado por los detalles, y al mismo tiempo, una distancia evidente frente al exceso visual. Otro detalle llamó la atención de medios especializados. La actriz no respondió. No hubo aclaraciones, no hubo entrevistas sobre el tema, no hubo intentos de capitalizar mediáticamente el interés. En tiempos donde muchas celebridades reaccionan de inmediato ante cualquier conversación digital, el silencio de María Sorté fue interpretado como una decisión clara. Mantener la distancia, no alimentar el debate, no convertir la polémica en espectáculo. Esa postura generó aún más interpretaciones. Para algunos fue elegancia, para otros indiferencia, para muchos simplemente una continuidad de su personalidad pública, la misma línea que mantuvo durante décadas. Ahí aparece otra lectura interesante. Quizá la controversia no revela tanto sobre María Sorté, como sobre la relación contemporánea entre público y celebridades. Porque la audiencia actual no solo observa proyectos artísticos, observa estilos de vida, rutinas, decisiones personales, patrimonio, objetos. Convierte esos elementos en símbolos narrativos. Un automóvil deja de ser transporte y lo transforma en señal. Una llegada a un evento deja de ser rutina. Se vuelve discurso visual. Una fotografía casual adquiere dimensiones de noticia nacional. Eso fue exactamente lo que pasó en 2026. Mientras las imágenes seguían circulando, María Sorté continuó apareciendo en espacios públicos con la misma serenidad habitual, sin gestos calculados, sin declaraciones, sin modificar visiblemente su comportamiento. Esa tranquilidad fue notada incluso por comentaristas televisivos. No hubo tensión visible, no hubo respuesta emocional frente al ruido mediático. La actriz mantuvo una postura constante, como si entendiera que la conversación pública va y viene. Que algunas polémicas terminan diciendo más sobre quienes observan que sobre quién aparece en las imágenes. A medida que avanzó el año, los autos asociados con María Sorté dejaron de representar únicamente lujo, pasaron a simbolizar algo más complejo. Una discusión sobre mérito, sobre permanencia, sobre la percepción del éxito femenino en la madurez, sobre el derecho a disfrutar del resultado de décadas de trabajo. Y también sobre cómo la cultura visual moderna convierte objetos cotidianos en temas profundamente emocionales. Al final, el debate no pudo responder de manera definitiva una sola pregunta. ¿Estamos viendo simplemente a una actriz consagrada utilizando vehículos acordes a su nivel de vida? ¿O estamos proyectando sobre esos autos expectativas mucho más profundas relacionadas con fama, privilegio y representación pública? Tal vez ambas cosas conviven al mismo tiempo. Quizá ahí está precisamente la razón por la que esas imágenes siguieron generando conversación durante tantos meses. Porque más allá del lujo visible, de las marcas o del valor económico, cada automóvil vinculado con María Sorté terminó funcionando como un espejo. Un espejo que reflejó admiración, crítica, memoria colectiva, expectativas culturales, y el vínculo emocional que todavía existe entre una figura histórica de la televisión mexicana y el público que la ha acompañado durante generaciones enteras. Fortuna, legado y el precio de vivir bajo observación permanente. María Sorté frente al debate sobre riqueza, prestigio y permanencia. Después de que las imágenes relacionadas con la residencia y los automóviles vinculados con María Sorté provocaran semanas de comentarios, análisis y debates en medios y redes sociales, la conversación pública durante 2026 avanzó inevitablemente hacia una pregunta más amplia y más delicada. ¿Cuál es realmente el alcance del patrimonio de María Sorté? La pregunta apareció primero en columnas de entretenimiento, luego fue retomada por programas culturales. Más tarde se convirtió en tema recurrente en plataformas digitales. Sin embargo, desde el inicio hubo una realidad clara. No existieron declaraciones oficiales de la actriz sobre cifras específicas. No hubo entrevistas dedicadas a hablar de patrimonio. No aparecieron documentos públicos detallados que permitieran establecer una cantidad exacta. Y aún así, la conversación creció, porque cuando una figura pública con décadas de trayectoria vuelve a ocupar titulares por el estilo de vida que proyecta,
El debate rara vez permanece únicamente en lo visible. La atención deja de concentrarse en la casa o en el automóvil. Y comienza a dirigirse hacia una dimensión más profunda. La construcción de riqueza a lo largo del tiempo. El significado cultural del éxito. La forma en que el público interpreta la estabilidad económica de alguien a quien ha acompañado durante generaciones. En el caso de María Sorté, todos esos elementos se cruzaron de manera particularmente intensa. Hablar de su fortuna implica inevitablemente mirar hacia atrás. Mucho antes de que las redes sociales transformaran la relación entre celebridad y audiencia, María Sorté ya era una presencia reconocida dentro del entretenimiento mexicano. Décadas de participación en telenovelas, producciones televisivas de amplio alcance, apariciones constantes en el panorama artístico, una carrera sostenida durante años, en una industria donde mantenerse vigente representa uno de los desafíos más difíciles. Ese punto fue recordado con frecuencia por analistas del medio cultural, porque la permanencia en televisión no garantiza automáticamente estabilidad financiera. Muchas trayectorias exitosas atraviesan momentos de pausa, cambios de mercado, transformaciones en formatos de producción, reducciones de contratos, inestabilidad. Por eso cuando una figura consigue mantenerse relevante durante tanto tiempo, inevitablemente aparece la percepción de que también construyó una base económica sólida. Esa percepción fue parte central del debate de este año. Diversos comentaristas señalaron que la trayectoria de María Sorté no estuvo marcada por decisiones públicas impulsivas, ni por estrategias constantes de autopromoción financiera. No se le conocieron escándalos relacionados con negocios arriesgados. No convirtió su patrimonio en marca personal. No desarrolló una narrativa pública basada en riqueza visible. Eso hizo que el interés fuera aún mayor, porque el patrimonio asociado con su nombre parece haber sido construido desde otro lugar, desde la continuidad, desde la estabilidad profesional, desde años acumulados de presencia en la industria. Precisamente esa idea provocó reacciones distintas. Para muchos admiradores, la conversación parecía sencilla. Una actriz, que dedicó buena parte de su vida al trabajo artístico, tiene derecho absoluto a disfrutar del resultado. Nada más, sin polémica, sin interpretación adicional, como ocurre en cualquier profesión de largo recorrido. Pero para otros sectores, la conversación abrió temas más complejos, no necesariamente como crítica personal, sino como reflejo del contexto social más amplio. ¿Por qué el patrimonio de ciertas figuras culturales genera tanta intensidad emocional? ¿Por qué el éxito económico visible provoca simultáneamente admiración y distancia? ¿Por qué una parte del público celebra mientras otra cuestiona? Los especialistas en cultura popular ofrecieron una lectura interesante. Las figuras como María Sorté ocupan un lugar particular dentro del imaginario colectivo. No son únicamente artistas, se convierten con el tiempo en referencias culturales. Forman parte de recuerdos familiares, de épocas específicas, de escenas compartidas por generaciones. Cuando eso ocurre, el vínculo emocional del público cambia. La audiencia siente cercanía, familiaridad, incluso cierta pertenencia simbólica, como si conociera a esa persona desde hace años. Cuando aparece evidencia de una vida económicamente privilegiada, esa cercanía emocional puede transformarse en algo ambiguo. Orgullo, curiosidad, admiración, pero también distancia, porque el éxito visible recuerda que existe una diferencia concreta entre quien observa y quien aparece en pantalla. Durante 2020, varios comentaristas insistieron en que el caso de María Sorté reveló una discusión profundamente contemporánea. La relación entre celebridad y expectativa pública. En décadas anteriores bastaba con ver a una actriz en televisión. Hoy la conversación exige algo más. El público quiere contexto, detalles, acceso, interpretación. Quiere comprender cómo viven quienes admira, cómo se relacionan con el dinero, qué representan culturalmente. Eso convierte el patrimonio en una narrativa pública aunque la persona involucrada nunca haya decidido exponerlo. En ese sentido, María Sorté quedó situada en una posición compleja. Por un lado, sigue siendo una figura admirada por amplios sectores. Su nombre conserva prestigio. Su trayectoria mantiene peso histórico. Existe respeto genuino por su trabajo. Por otro lado, cualquier imagen vinculada con comodidad material fue interpretada con intensidad. Eso generó una presión silenciosa. La presión de seguir siendo observada incluso cuando no busca exposición. Quizá ahí está uno de los elementos más llamativos del caso. María Sorté no transformó esta conversación en espectáculo. No apareció dando entrevistas para aclarar versiones. No convirtió el debate en campaña mediática. No reaccionó públicamente ante rumores sobre propiedades o cifras estimadas. Su postura fue la misma que ha mantenido durante años. Reservada, sobria, distante del ruido inmediato. Esa decisión también fue analizada. Algunos la interpretaron como elegancia.
otros como protección de la intimidad, algunos más como la manera más coherente de sostener una imagen pública consolidada durante décadas. Pero más allá de interpretaciones individuales, la conversación dejó algo evidente. El patrimonio de una figura cultural nunca se discute únicamente en términos económicos. Se discute también desde valores simbólicos, prestigio, esfuerzo, mérito, representación social, incluso identidad generacional. Eso quedó visible cuando medios retomaron opiniones de espectadores de distintas edades. Los más jóvenes analizaban el fenómeno desde redes sociales y códigos visuales contemporáneos. Los espectadores mayores ofrecían una mirada distinta. Recordaban décadas viendo a María Sorté trabajar. Asociaban su nombre con profesionalismo constante. Y en muchos casos, consideraban lógico que esa historia tuviera como resultado estabilidad financiera. Ese contraste generacional volvió el debate aún más interesante, porque mostró cómo cambia la percepción pública según la experiencia emocional que cada grupo tiene con la figura observada. Para unos es una celebridad histórica, para otros una actriz que forma parte de recuerdos familiares. Para otros, una personalidad pública, cuya vida privada inevitablemente despierta curiosidad. Todas esas miradas coexistieron durante meses. Y mientras tanto María Sorté siguió adelante, con la misma discreción, con la misma distancia frente a la exposición excesiva, sin convertir el patrimonio en declaración, sin participar activamente en la polémica. Y quizá justamente eso hizo que el debate permaneciera abierto, porque cuando una figura guarda silencio, el espacio se llena de interpretación. Los medios interpretan, las redes interpretan, el público proyecta, y cada imagen se convierte en símbolo. En ese contexto, su fortuna dejó de ser solo una estimación económica. Pasó a representar algo más profundo. La materialización visible de una carrera extensa. El resultado acumulado de permanencia en una industria difícil. La imagen de una generación de artistas que construyó prestigio de manera distinta a la actual. Y también el recordatorio de que el éxito, cuando permanece durante décadas, inevitablemente despierta conversación. A sus más de 70 años, María Sorté sigue ocupando un espacio relevante en la conversación cultural mexicana. No únicamente por el pasado, sino por el significado que continúa proyectando en el presente. Su historia profesional, su imagen pública, la forma en que protege su privacidad. Y ahora también la conversación en torno a su patrimonio. Todo eso convierte 2026 en un año singular dentro de su trayectoria mediática, porque el debate fue mucho más grande que una cifra. Mucho más grande que una propiedad, mucho más grande que un automóvil. Fue una conversación sobre cómo una sociedad observa a quienes se convierten en símbolos culturales, sobre cuánto espera de ellos, sobre cuánto proyecta, y sobre el precio silencioso de vivir bajo observación permanente, incluso después de haber dedicado una vida completa al trabajo artístico. Quizá esa sea la reflexión más poderosa que deja este capítulo. Que el verdadero peso de la fama no siempre aparece frente a las cámaras, a veces aparece mucho después, cuando la carrera ya está consolidada, cuando el prestigio ya es indiscutible, y cuando cada detalle cotidiano, una casa, un vehículo, una imagen familiar, deja de pertenecer únicamente al ámbito privado y se transforma inevitablemente en conversación nacional, una figura admirada y una conversación que sigue abierta. La historia de María Sorté en 2026 demuestra que el interés por las grandes figuras culturales no desaparece con el tiempo. Al contrario, a veces se transforma. Ya no gira solo en torno a estrenos o personajes, también alrededor del modo en que viven, administran su patrimonio y eligen mantener o proteger su privacidad y la residencia, sus automóviles, la percepción pública sobre su fortuna. Todo terminó alimentando una conversación intensa y diversa, pero la pregunta sigue abierta. ¿La vida de lujo de María Sorté representa simplemente el fruto de una carrera ejemplar? ¿O refleja el tipo de distancia que inevitablemente se crea entre las celebridades y el público con el paso del tiempo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la polémica está justificada o que se trata de una reacción exagerada ante el éxito de una figura histórica?